Bueno, pues como la sala no es muy grande y más vale prevenir que curar, pues si me oís bien con la mascarilla puesta, pues voy a seguir así, no me la quito. Bueno, pues nada, en primer lugar eso, agradeceros vuestra asistencia y como no tenemos mucho tiempo y tenemos que intervenir varias personas, pues me voy a limitar a compartir con vosotros unas cuantas reflexiones en 15 minutitos aproximadamente. No quiero pasarme para que podáis luego, si hay un hueco, intervenir en algún turno de preguntas. Y un poco comentaros al título de este seminario de transparencia post-COVID, bueno, pues un poco la experiencia personal que he vivido como ciudadano, que en muchas de las cosas que os voy a contar podréis ver reflejados, y luego un poco como estudioso del tema de la transparencia y de acceso a la información pública. Me gustaría que os quedéis con el siguiente titular, ¿no? Como idea central mía. Yo creo que la pandemia, el COVID, quiero, cuando pienso en él, pues llegar a la conclusión de que estamos ante una magnífica oportunidad para poder mejorar el funcionamiento en general de nuestras instituciones públicas, ¿no? Es cierto que ha sido una situación absolutamente imprevisible, una situación muy complicada de gestionar desde todos los puntos de vista y, lógicamente, y está bien reconocerlo, yo creo que desde el punto de vista de acceso a la información, la transparencia, gobierno abierto, pues como en tantas y tantas materias o ámbitos, pues se ha resentido, porque la pandemia, lógicamente, nos ha acabado afectando a toda la gestión de los asuntos públicos, ¿no? Pero como digo, los casos que os voy a exponer encima de la mesa los vivo como una gran oportunidad. Ojalá podamos salir reforzados de todo lo que hemos vivido, tomar buena nota de qué hemos podido fallar para intentar que estas mejoras que podamos aplicar se queden, vengan para quedarse. Y bueno, y en este aspecto, pues creo que podemos de ahora en adelante hacerlo mucho mejor, ¿no? En mi organización, por ejemplo, donde trabajo, la pandemia nos ha venido bien para dar un empujón tremendo a lo que es toda la gestión digital del funcionamiento de la institución y eso, pues indudablemente nos ha permitido funcionar mejor, en menos tiempo y de una manera mucho más rápida y ágil, ¿no? Es verdad que la pandemia, y os voy a enumerar una serie de casos así que me llamaron más la atención, pues nos ha resultado, en fin, bastante dura, ¿no? Desde aquellas primeras ruedas de prensa que todos recordaréis que no se admitían ni siquiera preguntas en directo y se hacía como una previa selección, al lío de datos oficiales que todos vivimos en la administración autonómica, la administración estatal. Eh, si tenéis algún micro abierto, intentad silenciarlo para que no tengamos así interferencias. Yo no sé si desde aquí tengo la capacidad de poderlo cerrar. Están todos los micros silenciados. Vale, a ver aquí si puedo silenciar a todos. Bueno, pues intentar eso, a tenerlo apagado el micro. Bueno, pues como os decía, desde esas ruedas de prensa con poca transparencia hasta el lío de datos oficiales de personas afectadas, víctimas del COVID entre el Estado y las comunidades autónomas, nos dimos cuenta de la necesidad de que hubiera un buen sistema de gestión de datos que no existía, ¿no? Y luego también, como cuestión más grave, pues fue la suspensión de los plazos de tramitación de las solicitudes de acceso a la información pública. Hay que romper una lanza a favor de todas aquellas administraciones, tanto estatales como locales, que, bueno, pues que en la medida de sus posibilidades decidieron continuar con la tramitación de las solicitudes, porque a verlas las hay. Lo que ocurre es que la Administración General del Estado, que es la administración que concentró al principio de la pandemia mayor interés en acceder a la información y en publicar, por ejemplo, los contratos de emergencia que se iban adjudicando en la gestión de la pandemia, pues es verdad que ahí hubo un cierto colapso y una paralización de los procedimientos de solicitudes de acceso a la información. Es cierto que los periodistas me sorprendió porque fueron considerados como servicios esenciales, lógicamente, en una democracia pues la opinión pública tiene que estar informada, pero resultaba paradójico que al mismo tiempo los periodistas, cuando hablabas con ellos a veces, algunos de ellos te comentaban la imposibilidad de solicitar, bueno, de solicitar sí, porque se podía solicitar acceso a la información, pero la tardanza en el acceso a esa información, en la suspensión de estos plazos, ¿no? Como ya digo, es digno de reconocer que no todas las administraciones hicieron lo mismo
Algunas continuaron con los procedimientos en la medida de sus posibilidades, otras tenían una administración electrónica más implantada y pudieron seguir teletrabajando, pudieron de alguna manera seguir facilitando información. Pero en esto, pues también nos dimos cuenta que la administración electrónica, pues es importante que funcione bien para en un momento tan difícil como la pandemia haber podido facilitar el acceso a la información, ¿no? Muchos funcionarios teletrabajaron, en otras administraciones no pudieron hacerlo por esa falta de sistema electrónico, pero en definitiva, yo creo que nos hemos dado cuenta que precisamente en un estado de alarma donde más necesidad de información tiene la ciudadanía, menos se tiene que suspender el derecho de acceso a la información pública, ¿no? Mirar, a mí en las redes sociales me llamó la atención un tuit del gobierno de Nueva Zelanda, de un ministro, en el que precisamente por la pandemia llamaba a la ciudadanía a presentar solicitudes y a los medios de comunicación a ejercer este derecho para que pudiera estar la sociedad cuanto más informada, mejor, ¿no? Con lo cual es un ejemplo de la importancia que tiene este derecho, ¿no? Y que, bueno, pues se vio seriamente afectado. Me gustaría también, como otra idea, destacar el enorme papel de los medios de comunicación. Y en esto yo creo que fue vital la presión que ejercieron en momentos muy importantes para conseguir que esas ruedas de prensa cambiaran de formato, los contratos de emergencia que teníamos tanto interés ver, pues acabaran publicándose con cierto retraso, pero acabaran publicándose muchos de ellos en el portal de transparencia. Y ahora en la era post-pandemia, pues también no dejamos de ver cada día cómo los medios de comunicación siguen recogiendo noticias en relación con la transparencia y el acceso a la información pública. Yo creo que la gestión de la pandemia nos ha demostrado la importancia de este derecho, la importancia real, práctica, y hemos avanzado en algunas cuestiones mucho hasta el punto que, en mi opinión, en el ámbito local, autonómico, y estatal, la transparencia está en la agenda política, ¿no? Está en la agenda, en la preocupación de los políticos, que eso ya es mucho, ¿eh? También está en la de los funcionarios, ¿eh? Que como engranajes esenciales en las administraciones también se han dado cuenta lo que de la prueba que nos ha puesto la pandemia. Y yo creo que va a haber una mejora, lógicamente, en las organizaciones de cara a ser más transparentes, ¿no? Es cierto que también otra cosa que me gustaría compartir con vosotros era el fenómeno que hemos encontrado de archivos vacíos, ¿no? O de falta de documentalización, ¿no? Me sorprende mucho el caso del Consejo Interterritorial de Salud, que estuvo durante un año y pico celebrando sesiones extraordinarias en las que las actas no se redactaron y por tanto era imposible acceder al contenido de las mismas, ¿no? Es importante que enfaticemos que la gestión documental es esencial y que si no preconstituimos la información no existe. Y cada vez estoy viendo cómo en esta era post-pandemia muchas veces te dicen que la información no consta, no aparece, no obra, no se sabe, y empiezan algunos órganos de control a desestimar reclamaciones porque la información pública no consta acreditada, como si el que la tuviera que acreditar es el que la solicita. Si no trabaja dentro de la administración, pues es muy complicado. Y como cuestiones así, en fin, un poco rocambolescas, porque fijaros que al final no se quiso dar la información sobre los miembros del comité de expertos que asesoraban al Ministerio de Salud, se tuvo que acabar dando. Estos siguen aún planteándose incluso a nivel de comisiones de expertos en algunas comunidades autónomas. Un año y pico después aún hay interés en conocer esta identidad y todavía se ponen trabas, ¿no? La Comisión de la Verdad o el comité que se constituyó para luchar contra la desinformación, pues también es un comité oscuro en cuanto no se quiso facilitar, ¿no? Estos son ejemplos de lo que, y podríamos estar así en mucho tiempo y no conviene tanto porque todos yo creo que los tenemos en mente o algunos de ellos. Como cuestión última que me llevó la sorpresa y sí que quisiera aquí dejarlo constar es que el Consejo de la Transparencia, y voy a ir ya un poco ultimando mi final, pensaba que en la evaluación del cumplimiento de la ley de transparencia, que ha ido publicando un poco a cuentagotas en el portal de transparencia suyo, pues haría algún estudio, algún análisis, bueno, pues algunas reflexiones sobre la incidencia que ha tenido el estado de alarma y la gestión de la pandemia en la transparencia y el acceso a la información pública, ¿no? Salvo error o omisión por mi parte, porque uno al final lee cosas y ya no sabe dónde las ha leído, o lee y a lo mejor luego ese documento se actualiza y ya no lo ha leído y sí que se ha colgado.
echaba en falta un poco el que por parte del Consejo de Transparencia pudiera efectuar esa importante reflexión para tomar buena nota y poder detectar los principales fallos que hemos tenido para a partir de ahí mejorar, ¿no? El otro día vi, y con esto ya doy paso a Daniel, que lo tengo aquí a mi derecha, o a Emilio, que lo tengo ahí en su despacho, pues el que todavía en un periódico así importante se echaba en falta, o bueno, o estaban hablando de un comité que se iba a constituir de expertos para intentar auditar, entre comillas, no con un ánimo crítico, ni con un ánimo de fiscalización en plan destructivo, no, sino para intentar aprender de esta experiencia, pues un comité que pudiera, bueno, pues analizar, auditar cómo se ha ido gestionando esta pandemia desde distintos sectores de lo público y fijaros un poco que todavía, afortunadamente, ya vamos mucho mejor, pero espero y confío que ese comité o ese consejo se pueda constituir y pueda funcionar, pero porque yo creo que en esta era post-COVID o en esta transparencia post-COVID nos va a venir muy bien, honestamente, no echarnos las culpas unos partidos políticos y otros, unas instituciones y otras, sino tomar conciencia de los problemas que se nos han puesto encima de la mesa. Los fondos europeos es una gran oportunidad ahora para impulsar mejoras y para dotar de medios a las instituciones que se han resentido más, pero sobre todo para apuntalar este derecho de acceso que yo creo que muchos periodistas han dado cuenta de su importancia en tiempos de pandemia y el conjunto de la ciudadanía también, ¿no? No había conversación en la que no hablaras con un amigo en el que te decía, bueno, y es que es un lío de datos, es un lío las cifras, no se sabe realmente. Yo creo que tener un sistema de información desde el punto de vista de salud pública, ¿no? Pero que ojalá que se pueda eso tener para que en un futuro las administraciones puedan superar estos problemas de interoperabilidad, compartir la información y poder tomar decisiones motivadas, que para eso también sirve la transparencia, ¿no? Así que muchísimas gracias por vuestra atención. Emilio, te cedo la palabra porque no sé si intervienes tú o Daniel y os doy Sí, un gran saludo desde aquí. pues muchísimas gracias, Miguel Ángel Blanes. Espero que todos me estáis pudiendo escuchar. Veo por las cabezas que sí. Bueno, antes de nada, pido disculpas de mi parte y de la organización, porque ha empezado sin el moderador. Yo estaba aquí esperando, pero de repente he conseguido poner el audio y me he perdido además la mitad de lo que tanto me hubiera interesado, ha dicho Miguel Ángel Blanes, con el que me puse de acuerdo también para repartir la temática. Bueno, muchas gracias a los 15 que estamos ahora mismo en el chat. A Miguel Ángel, que lo conozco personalmente y que tuve el honor de estar en su tribunal de tesis hace ya unos años y después ya hemos seguido ambos con el mismo tema. Y, y vamos a seguir el orden que estaba previsto. Ahora les voy a hablar yo durante el mismo tiempo que disponemos los ponentes, entre 12 y 15 minutos, de, del tema que ahora mismo les voy a exponer y después intervendrá Daniel Cerdán, al que presentaré en ese momento y seguiremos con los demás ponentes presenciales y online. Bueno, de lo que quería hablarles, voy a intentar compartir una presentación para los que estáis online, lo podáis seguir con más facilidad. Es de un tema que a mí personalmente me interesó, por eso escribí sobre él y que quería ahora compartir cuáles son las conclusiones que traje hace unos meses que me dediqué exhaustivamente a ello. Y es a estudiar cuál ha sido, cómo está resolviendo el Consejo de Transparencia Estatal. Ahí creo que ven ya la presentación, ¿verdad? ¿La ven? ¿La veis compartida? Sí, Sí, ¿verdad? Pues, ¿cuál está siendo la doctrina del Consejo de Transparencia? Eh, a partir de un principio del que tuve la ocasión de escribir en abril, el mes siguiente de que se declarara el estado de alarma, pues ponía de relieve algo que, vamos, que la verdad es que me parecía una evidencia y que, bueno, pues me preguntaban sobre el tema y me decidí a escribir. Bueno, en una pandemia yo no había vivido, pues ustedes tampoco, pues la información evidentemente es un elemento esencial para saber cuáles eran los riesgos, cuáles eran los hechos, los datos, actuar con conocimiento de causa. Por ejemplo, cuáles habían sido los informes de los expertos, los métodos de diagnóstico de que se disponían, la incidencia según los colectivos, la cifra real de fallecidos, en fin, información esencial para las medidas sanitarias y para también, por qué no decirlo, la rendición de cuentas de cada uno.
Pero además yo quería insistir en ese artículo que no solo había una obligación de facilitar la información, sino que desde un punto de vista político, desde un punto de vista, si quieren, táctico, pues está acreditado que las políticas de transparencia son valoradas por la ciudadanía. Piensen en ustedes mismos, los que nos están escuchando. La verdad, o al menos eso quiero creer yo, acaba sabiéndose y se paga más cara la ocultación que la impericia, sobre todo en una materia en que nadie era perito. Por tanto, comunicar bien pues ayuda a conocer los errores que cuando se confiesan son más disculpables. En fin, en todo caso, una auténtica política de transparencia, no de propaganda, datos reales, era la mejor lucha contra la desinformación y, como decía ahí, lo que diferencia en todo caso a una democracia de lo que no lo es. Y bajo ese parámetro, pues es el que quería enunciar qué es lo que ha venido diciendo el Consejo de Transparencia. Y en concreto, lo que me planteé es lo siguiente. Habían pasado unos 5 años desde el comienzo de la andadura del Consejo Estatal y ya se ha elaborado una doctrina bastante completa sobre cada uno de los aspectos. Y lo que quise ver es si las reclamaciones en materia de COVID, de información sobre el COVID, habían resultado en una aplicación de esa doctrina o si había habido cambios, si se había hecho verdad eso que decimos, se dice en derecho, de los que los casos difíciles hacen a veces una doctrina errónea o mala. Así que eso lo estudié en 2 artículos que ahí les proyecto y de los cuales pues dispongo apenas de 10 minutos para contarles, o de 12 minutos para contarles mis conclusiones. ¿Y cuáles han sido? Pues, en primer lugar, sobre el concepto de información pública, una de las grandes guerras ha sido el cómo puede jugar la finalidad del acceso. Les recuerdo que el preámbulo de la Ley de Transparencia habla de que su finalidad es permitir la rendición de cuentas, con saber con qué criterios se toman las decisiones, en qué se gastan los fondos públicos, hacer una ciudadanía, por tanto, activa y que pueda pedir una auténtica rendición de cuentas. Esa es la finalidad de la ley. También les recuerdo que la ley dice que se pueden emitir solicitudes que no respondan a esa finalidad porque sean abusivas. Pues bien, el Consejo de Transparencia ha utilizado este binomio finalidad y concepto de la información como escudo para rechazar las reclamaciones que yo diría políticamente más delicadas. Esto es, las que comprometían de forma más personal el conocimiento de cómo habían actuado los miembros del gobierno durante la pandemia. Por ejemplo, ¿por qué no había llevado mascarilla el vicepresidente del gobierno en el Senado? O si se había saltado el confinamiento y había estado en el Consejo de Ministros. O si se le habían hecho test cuando no había apenas test a los miembros del gobierno y a sus familiares. Si se habían saltado, por tanto, los protocolos sanitarios. También cuando se preguntaba por conceptos políticos de los que se hablaba en las ruedas de prensa. ¿Qué se quería decir con nueva normalidad? Por ponerle un ejemplo. Pues bien, la respuesta en todos estos casos del Consejo de Transparencia ha sido rechazar las reclamaciones. A veces con argumentos que no había invocado la propia Administración, que en un caso había aludido a la finalidad, a que fuera una finalidad desviada a la que se buscaba. Es más, en la mayoría de los casos, en casi todos los casos, lo que había habido es un silencio. No había habido ninguna resolución, ni siquiera ya en fase de reclamación había habido alegaciones. Así que el enfoque de la finalidad, eso que se solicita no se corresponde con la finalidad de la ley, ha servido para eludir estas solicitudes de información. Claro, eso ha sido muy discutible porque, en primer lugar, porque el Tribunal Supremo, en sentencia de 12 de noviembre de 2020, por tanto recentísima como ven, ya ha dicho que no se pueden rechazar reclamaciones ni solicitudes alegando genéricamente que no se corresponden con la finalidad de la ley. Entre otras cosas porque la propia ley admite, primero, no exige la motivación de las solicitudes y presupone que también se pueden pedir para finalidades privadas. Pero es que en estos casos, además, no eran finalidades privadas, sino eran, como ven, un escrutinio de la actuación de los responsables políticos. Un segundo tema que se ha planteado, a ver si puedo darle, es el de la propia existencia de información pública. Y es que se han pedido informes, acceso a actas de la reunión de esos comités de los que hablaba Miguel Ángel. Y aquí la actitud del Consejo de Transparencia ha sido dar por buena, presumir que es cierta la afirmación de la Administración
cuando alega que no se extendieron actas, que no hay actas, que no hay un informe. Esto ha sido una demanda de información crucial, porque fíjense la importancia que tenían en estos casos los informes técnicos sanitarios o las actas de órganos colegiados de asesoramiento científico y técnico a los que aludía constantemente el gobierno en las ruedas de prensa. Eso ha demostrado que no hay un sistema de transparencia que pueda funcionar si no hay una garantía de la creación y conservación de información. Por ser honesto, en este punto yo creo que el Consejo de Transparencia tampoco ha podido hacer otra cosa, porque de hecho, si siguen las resoluciones, verán que ha rastreado en Internet si había habido declaraciones políticas que hablaban de esos informes, si había habido información de prensa, si se había colgado información en web pública o privada, ha buscado indicios y allí donde ha encontrado indicios ha obligado a dar esos informes o a dar esas actas. Pero cuando no los ha encontrado, pues ha tomado por buena la palabra de la administración y la verdad es que tampoco podía hacer nada más. Aunque la ley obligue a extender actas, pues si no existen, no hay información que facilitar. En tercer lugar, y sobre el concepto de información pública, ha habido una interpretación, un cambio de interpretación, o una evolución, si quieren, en la interpretación de la llamada regla de autor. Les recuerdo que la ley de transparencia dice que cuando se solicita información en poder de una administración, en este caso del Estado, pero ha sido elaborada por completo por otro de los sujetos a los que se le es de aplicación la ley, en este caso piensen las autoridades sanitarias de cada comunidad autónoma, pues dice la ley que en esos casos, cuando la información ha sido elaborada íntegramente por otro sujeto, se le debe reenviar la información para que el sujeto que la elaboró responda, digamos, con conocimiento de causa. Pues bien, hasta ahora eso solo se había aplicado para información en poder de una administración que había elaborado otra administración en su integridad. Y de hecho, el gobierno, el Ministerio de Sanidad, venía dando información elaborada a partir, evidentemente, de los informes sanitarios de todas las comunidades autónomas que son las que gestionan en España la sanidad. Sin embargo, a partir de un determinado mes, de diciembre de 2020, ya con una nueva persona en la presidencia del Consejo, se le ha dado una vuelta a esta interpretación. Y es que se ha dado por bueno la alegación del Ministerio de Sanidad de que cuando se trata de información aportada por las comunidades autónomas, hay que pedir esa información a las comunidades autónomas y lo que hace el Ministerio es le reenvía las solicitudes. La verdad es que desde mi punto de vista esto es radicalmente irracional. Lo sé también por los responsables de los portales de transparencia autonómicos que me han dicho que le han llegado solicitudes de muchos meses antes que le obligan a dar unos datos, a actualizar unos datos que ya no tienen sentido. Fíjense que el propio Consejo de Transparencia ha interpretado que es verdad que es una visión que atenta contra la eficacia del derecho de acceso y la eficiencia en el uso de los recursos públicos. Pero el Consejo de Transparencia es la única interpretación posible que deriva de la letra del 19.4. Le parece una interpretación meridiana. Yo creo que en un contexto en que la norma obliga a la administración autonómica a dar información al Estado para centralizarla en bases de datos, no es la única interpretación y creo que es una interpretación realmente disfuncional. Avanzando ya en el tema de los límites, me voy a referir solo a uno, a cómo ha jugado el límite de la protección de datos. Y es que se ha solicitado dos tipos de información donde estaban presentes datos personales. En primer lugar, y ahí se ha referido Miguel Ángel Blanes, se ha solicitado conocer la identidad de los autores de informes y de miembros de los comités de expertos que se crearon o algunos de ellos que supuestamente se crearon. En este caso, ya había una doctrina del Consejo de Transparencia de los tribunales inequívoca. Son datos meramente identificativos y la ley obliga a aportarlos. Así que esos llamados grupos multidisciplinar para desescalada, comité de expertos, etcétera, cuya identidad el director del Centro de Coordinación de Alerta y Emergencia Sanitaria, Fernando Simón, se había negado en rueda de prensa, preguntado por ello, a revelar, pues sí han sido obligados a hacerlos públicos por las resoluciones del Consejo de Transparencia que ha seguido aquí su doctrina anterior. En otros asuntos, lo que se pedía es saber con quién se había reunido pues el propio Fernando Simón, el ministro de Sanidad, etcétera, y aquí se ha aplicado el criterio sobre publicidad de las agendas y también se ha obligado a dar información sobre el objeto de las reuniones y con quién se reúnen los responsables públicos.
Bien, ya avanzando y acercándonos al final, sobre procedimiento y causas de inadmisión. Una cuestión que se ha planteado, no me voy a referir a todas ellas, solo a dos, es si había derecho a acceder a los informes. Y aquí la respuesta ha sido que sí, que un informe en materia sanitaria en el que se apoya la decisión política es un informe de indudable relevancia que contribuye a conocer la motivación y por tanto que hay obligación de darlo. Cuando se ha pedido información estadística, pues no se ha considerado que eso sea reelaboración. Lo que sí se ha considerado es que si el desglose era excesivo, podía darse lugar a revelar un dato personal. Y por tanto, cuando se ha pedido información sobre el número de equipos de protección individual o sobre el número de fallecidos o de cualquiera de este tipo, la respuesta ha sido que sí hay derecho a acceder a ello. Bien, llegando casi al final, en cuanto a procedimiento y reclamación, aquí hay algo que a lo que creo que se ha referido Miguel Ángel Blanes, digo creo porque no he podido escuchar el principio de su intervención, y es que desgraciadamente la inmensa mayoría de las reclamaciones y prácticamente todas las dirigidas contra el Ministerio de Sanidad se han encontrado con un incumplimiento de la obligación de resolver. Son reclamaciones frente a silencio y por tanto frente a un incumplimiento de una obligación legal. Para más en muchos casos, ese silencio viene tras haber ampliado el plazo para resolver, supuestamente por la dificultad de la información solicitada. Y fíjense que hay casos en que no había dificultad alguna. Por ejemplo, se ha ampliado el plazo al doble para solicitudes tan simples como la identidad de los miembros de un comité técnico o el sueldo de Fernando Simón, algo que basta dar a una tecla y el mismo día se puede responder. Al respecto, además, le diré, ha habido algún contraste realmente llamativo. Cuando en la polémica que no sé si recuerdan, en el debate de Cataluña de sobre si Salvador Illa, por qué se negó a someterse a un test del COVID, pues se insinuó que se podía haberlo pasado ya o haber estado vacunado sin respetar los turnos. Pues bien, el diario pidió la información al Ministerio de Sanidad por el portal de transparencia, el mismo día el portal de transparencia lo remitió al Ministerio de Sanidad, el mismo día pidió autorización al ministro, el mismo día la dio y el mismo día se lo dieron a ese diario. Es decir, en el mismo día se resolvió una solicitud de información con consulta a terceros. Por cierto, posteriormente se ha pedido información sobre cuántas resoluciones había pendientes por parte del Ministerio de Sanidad y había casi un centenar que fueron postergadas en este caso. Por tanto, lo primero que hay que decir es que lo normal ha sido el silencio y eso es algo realmente criticable. Más cuando es un silencio que no ha tenido ninguna consecuencia sancionadora. No ha habido ninguna sanción cuando aquí ha habido un incumplimiento evidente de la obligación de resolver en plazo de forma reiterada, que es el tipo sancionador que incorpora la ley de transparencia. También ha habido un viraje en el entendimiento por parte del propio Consejo de cuáles son sus facultades revisoras. Hasta ahora entendía el Consejo que si la Administración no había alegado un límite o una causa de inadmisión, no correspondía al Consejo en sede de reclamación suscitarlo él mismo. Sin embargo, con apoyo de una sentencia, en este caso de la Audiencia Nacional, en materia de COVID se ha conseguido, ya lo ha extendido a todas las materias, ha considerado que sí, que no está vinculado por el debate previo, ni siquiera por el silencio, y que por tanto el mismo de oficio puede considerar concurrente cualquier causa de inadmisión o cualquier límite. Así que ese ha sido el Consejo de Transparencia sometido al test del COVID, o la ley de transparencia sometida al test del COVID, y es lo que quería trasladarle aquí. Yo diría que en conclusión, y con esto termino, sí podría decirse en buena medida que se ha cumplido lo de que bad cases make bad law, y que una situación de máxima tensión política e informativa sí ha llevado a una evolución en algunos puntos de la doctrina que quizás no sea del todo convincente, en otros casos sí se ha resuelto conforme a la doctrina general. Bueno, pues con eso concluyo. No sé si me he controlado del todo, yo creo que más o menos sí, yo creo que sí. Voy a dejar de compartir la presentación si lo logro, espero que sí, para darle la palabra a Daniel, a Daniel Cerdán,
Bueno, nos va a representar, como saben, es el comisionado canario de transparencia. Él nos va a hablar de la experiencia sobre publicidad activa en Canarias, centrada en materia del COVID, por eso está en esta mesa. Y sobre este tema, por cierto, el comisionado de Canarias acaba de ser premiado como Accessit del año 2020 del Premio Nacional de Innovación Pública por su índice de transparencia y herramientas de evaluación. Así que cuando quieras, tienes entre 12 y 15 minutos, como todo. Muchas gracias, Daniel. Te cedo la palabra. Hola, buenas tardes a todos. Como ha dicho Emilio, soy Daniel Cerdán, el comisionado de Transparencia de Canarias, y les agradezco desde luego su atención. No siempre es fácil en estas circunstancias en las que nos movemos. Les agradezco también a los que están aquí presentes. Y bueno, por aligerar, porque son muchas las materias y los ponentes que estamos en esta mesa, les quería comentar que el Comisión de Transparencia de Canarias es un pequeño equipo que el año pasado, cuando abordamos en el año 2020 nuestras obligaciones de garantía de la transparencia, pues estaba constituido pues, por 3 administrativos, 2 jefes de servicio, un técnico que está aquí y 2 becarios. Este equipo tenía que abordar, antes de plantearse el COVID o la pandemia, pues las 2 misiones fundamentales a las que se dedican los comisionados, que es, una parte, a garantizar el derecho de acceso a la información ante las reclamaciones de los ciudadanos, y por otra parte, de alguna manera, monitorizar, evaluar, controlar los portales de transparencia de las administraciones canarias, que hasta el año pasado habían sido 430 portales, y el año pasado, en el ejercicio anterior, incorporamos sobre el año 19 también los portales de todos aquellos subvencionados por el gobierno de Canarias con más de 60.000 euros. Verán que afrontábamos el año invitando a monitorizar o a evaluar la transparencia de más de 1.000 sujetos obligados por la transparencia, públicos y privados, subvencionados y públicos, y sabiendo que íbamos a tener pues eso, más de 300 y pico, ya lo veremos luego los datos, de 300 y pico de reclamaciones. En esta escritura nos sorprende el COVID, como a todo el mundo, y verán que ajustamos nuestra operativa y nos planteamos el equipo y dice, ¿qué podemos hacer en una situación esta? Un equipo pequeñito, que parecía que en ese momento todo el mundo teníamos que ponernos de alguna manera activos en aportar nuestro granito de arena, fuera granito, grano o granero, ¿no? en la mejora de la gobernanza sobre el COVID. Y nos planteamos, como verán, en esto no voy a extenderme mucho, ahí tenemos un vídeo en nuestro tutorial en YouTube, que lo tienen todos ahí, perdón, voy a tenerlo esto porque no. Nos planteamos, cuando abordamos con todos los actores la evaluación que hacíamos el año 20 sobre el 19, pues les anunciamos, una de las cuestiones que anunciamos, verán ustedes aquí, que incorporamos un cuestionario más a la evaluación habitual, que está compuesta por 3 cuestionarios, uno específico sobre el COVID, que luego veremos, ¿no? Yo en esta sesión fundamentalmente vamos a hablar de la parte de la evaluación de los portales de transparencia en materia de COVID, y para mañana, que a las 10:30 de la mañana les invito a todos, hay una sesión plenaria en la que estaremos el conjunto de los consejos hablando monográficamente también del COVID. Reservaré más en la actividad que hicimos en materia de derecho de acceso sobre esta materia de la pandemia. Pero hoy nos centraremos en el cuestionario COVID, que era una de las 4 novedades. También mañana por la tarde, a las 5:30, también les invito a esta otra novedad nuestra, que es el Evalúate, que es un nuevo, la presentará Clara Rodríguez, que la tenemos aquí al lado, que es una nueva herramienta, en este caso abierto a todo el mundo, activistas, periodistas, funcionarios, para evaluar en cualquier momento del año el nivel de su transparencia, tanto con la ley autonómica como con la ley básica que nos une a todos, ¿no? Dicho este preámbulo, como les dije, en julio, prácticamente acabado junio, convocamos a todo el mundo que correspondía en ese momento a la evaluación del año 19 y les invitamos a rellenar un 4.º cuestionario. Telemáticamente, a través de nuestra sede, se le invita, pero este cuestionario, como estaba fuera de nuestra sede electrónica, lo improvisamos y lo construimos sobre Google, sobre los cuestionarios de Google, para dar agilidad a la construcción del cuestionario y a los resultados. Y además no podía ser obligatorio ni podía dar nota, porque nadie estaba obligado. El COVID era una situación nueva en la que legalmente, así como en las otras evaluaciones,
construimos la evaluación sobre las obligaciones informativas contenidas en las leyes, la canaria y la básica estatal. En esta no había obligaciones. Todo lo que se hacía era, digamos, voluntariamente para mejorar el conocimiento de los ciudadanos de España sobre la pandemia. Voy realizando la estructura del cuestionario, contemplaba todos estos ítems, el papel de la entidad, la actividad. Luego veremos algunos de los resultados y ustedes podrán ver en un mes el informe completo, que son 200 folios más 400 de anexos, sobre todo con información de contractual, lo podrán ver en esta página web. Pero el informe responde a saber que las administraciones canarias que publicaron en los 3 primeros y difíciles meses del confinamiento, no de un año después, en los 3 primeros meses, que declararon haber publicado y haber hecho entre el 14 de marzo y el 21 de junio en materia de pandemia sobre estas cuestiones. Papel de la entidad durante, digamos, contra la pandemia. En aquellos casos los ayuntamientos tenían más papel que una sociedad pública de cultura, por ejemplo. Actividad desarrollada durante la crisis por el COVID, las medidas de seguridad adoptadas dentro de la organización y que si habían creado o no un portal informativo específico, luego veremos que una cuarta parte de ellos lo habían creado específicamente para informar sobre el COVID, las características de ese portal, la información de contratos que estaban aportando más que en la ley, en el portal de transparencia, en las plataformas de contratación, y cuántas eran de COVID y en qué medida utilizaban la ley de procedimiento de urgencia y en qué medida no, la información sobre convenios, la información sobre ayudas, la información presupuestaria, si habían tenido o no necesidad de alterar el presupuesto para afrontar el COVID, la información estadística y también la información sobre el derecho de acceso que lo veremos. Resultados. Vamos a ir cabalgando rápidamente. De los 340, bueno, invitamos a todo el mundo en realidad a que quisiera, pero prácticamente respondieron, que es una cifra para ser improvisadamente bastante buena, creemos nosotros, el 61% de los 340 aproximadamente operadores del sector público, 98 principales, ayuntamientos, cabildos y gobiernos y las universidades, y el resto organizaciones dependientes de esos principales. Bueno, pues de esos respondieron el 66%, que es bastante, a nuestro entender, para hacerse. De ellos, de los 199, que son el 61%, 199 entidades que respondieron al cuestionario, 127 declararon que habían realizado acciones específicas sobre el COVID. Otros simplemente se limitaron a decir que, bueno, que por sus competencias o porque no eran ayuntamientos en primera línea, no habían hecho ninguna actividad sobre el COVID o contra la pandemia. De los tipos de actividad que habían hecho, ahí tienen, como tenían diferentes posibilidades de respuesta, eran cuestionarios cerrados, pero bueno, la mayor parte habían tenido cambios en su administración, habían tenido que digamos, readaptarse. Muchos habían hecho 88% de labores de asistencia social, de apoyo a la tercera edad. Ven ustedes donde la gente se centró más en actividades relacionadas en la lucha contra el COVID. En materia de seguridad, casi todas las administraciones, pues esa, ya ven ustedes las columnas altas, se ocuparon y declararon pues compra de material de protector, habilitación del teletrabajo, adaptación de los espacios a las normas COVID, etc. Como ustedes van a tener esta presentación accesible, voy a ir un poco rápido porque yo entiendo que tiene mucho dato, pero creo que era necesario para que el que esté interesado vaya a la presentación y profundice si quiere, ¿no? Como les decía, de las 199, una cuarta parte, 56, crearon portal informativo específico sobre COVID, ¿no? Porque entendieron que, aunque como veremos luego, las personas no preguntaban mucho por el derecho de acceso, entre otras cosas yo creo que desincentivadas por la suspensión de plazos que hubo en ese periodo para que la gente diga, a ver, usted va a preguntar, pero sepa que no le vamos a responder, ya veremos cuándo y cómo. Entonces, en parte, eso desincentivó, lo veremos luego, porque hay información estadística que lo demuestra, pero eso no quería decir que la gente no tuviera la prueba, que la gente estaba en la televisión y en los periódicos a ver qué pasaba todo el día, ¿no? Pero no tenemos cultura, esto es demostrativo, a pesar de ese enorme interés en saber qué pasaba y cómo y cuándo y por qué, sin embargo, las personas veremos que no han preguntado mucho, ni en Canarias creo, ni por la deducción que yo hago de las cifras que conocemos de reclamaciones en el resto de los comisionados, tampoco en el resto del país. Han preguntado mucho. Bien,
Uno de los aspectos que podrán ustedes encontrar en el informe, ya les digo, en menos de un mes, interesante, sobre la actividad realizada durante la pandemia, se refiere a los contratos que hicieron en plena ataque de la crisis. Miren ustedes, desde el 24 de marzo al 1 de septiembre hemos analizado los contratos en las plataformas relacionados con el COVID, ¿no? Y verán que en las plataformas del Canaria, que contempla todos los contratos hechos por las administraciones, con el sector público autonómico, perdón, no los ayuntamientos y cabildos, sino el sector público autonómico, el gobierno de Canarias más los 44 entidades dependientes. En ese periodo gestionaron 3.155 contratos, 969 relacionados con el COVID. Verán que prácticamente un poco más de un tercio. Y el valor de esa contratación pues fue de 131 millones de euros, el conjunto de la contratación, y relacionados con el COVID, 54 millones. Esa fue la respuesta inicial. Veremos luego, digamos, qué tipo de contratación, que es interesante, ¿no? Verán ustedes que prácticamente el 98% fueron negociados sin publicidad. Directamente se abordó la contratación de esta manera. Les digo, y tengan en cuenta, entre el 24 de marzo y el 1 de septiembre. No, estamos hablando de un periodo, de un corte concreto, el más difícil, el más duro, donde la gente no sabía, y hasta era difícil hasta conseguir mascarillas, equipamiento sanitario, etcétera, ¿no? Bien, en ese mismo periodo, cuando les hablaba antes de que se había producido una contracción de las solicitudes, no del comisionado, de las solicitudes de información hechas a las administraciones canarias, nosotros tenemos en vista, como ya llevamos 3 años respondiendo, todas las administraciones, las 98 principales nos responden al cuestionario de evaluación. Sabemos, lo veremos, si no es hoy, lo pueden ver mañana, porque para mañana había reservado más contenidos de carácter de derecho de acceso, cuántas preguntas se hacen en Canarias cada año. Bueno, y en todo el periodo. Bueno, pues en ese periodo de 3 meses, en realidad 3 meses y pico, 14 semanas, solamente se realizaron a todas las administraciones canarias 121 solicitudes de acceso a la información. Contrastado con el año anterior, 2019, más o menos en ese trimestre hubieran correspondido, de haberse mantenido el ritmo como se mantuvo en los meses siguientes, 750. Quiere decir que esos meses la gente se contrajo completamente, desistió hasta de preguntar, no de reclamar a los comisionados, de preguntar a las administraciones. Y de esas 121, ustedes lo ven ahí, solo 23, perdón, se hicieron a 23 entidades, y solo el 12% tenían que ver con el COVID. Hago aquí un descansillo y recuerdo aquí una de las palabras totem de uno de los pensadores que nos inspiran. Otro es, mañana seguramente lo citará Clara porque le gusta mucho y siempre lo saca, que es Lord Thomson Kelvin. Y este es que también es inglés, que dice: cuanto más te observo, mejor te comportas. Esto lo hemos podido constantemente comprobar por los efectos que ha tenido las evaluaciones a lo largo de estos últimos 5 años en Canarias, y por lo tanto entendíamos que aunque fuera más que un ejercicio de evaluación pequeño y exclusivamente concentrado en el COVID, iba a tener un doble efecto. No solamente invitarles a reflexionar sobre lo que estaban haciendo porque lo tenían que contar, tanto al comisionado como los portales como los propios portales, no a veces de transparencia, y los propios portales web, sino que además, si ustedes se dan cuenta, ese cuestionario que ustedes lo verán como anexo en el informe, en 11 bloques, más de 40 preguntas, de hecho, eran preguntas de derecho de acceso a todas las administraciones. Cierto que no formalizadas por el canal correspondiente, pero sí formalizadas diciendo: oiga usted, dígame todo lo que está haciendo sobre la crisis COVID a través de 40 preguntas. Y estructurado en un cuestionario que nos permita consolidar los resultados. Entonces, en realidad, aplicamos de alguna forma la experiencia que veníamos acumulando, como ustedes ven, desde el año 2015, que empezamos invitando a 96 instituciones principales y nos respondieron 35 a la primera evaluación, porque dijeron: bueno, esto es bueno. Cuando vieron que se generaba un ranking, un índice donde unos estaban bien y otros mal, empezaron al siguiente año a mejorar
el índice de respuesta, verán ustedes ya que ya el siguiente, que solo respondieron casi al 100%, invitados por una parte de la línea de arriba y diremos cumplidores del cuestionario. Y aquí en este año 2017 entró realmente en práctica en nuestra aplicación informática en la sede electrónica, que nos posibilitó un creciendo continuo del número de evaluaciones. Estoy hablando de evaluaciones de los portales de transparencia genéricos, pero esto nos sirve para poner en contexto las evaluaciones. Como les decía, el ojo de User mejora la observación, mejora el resultado de lo observado, que decía Benham. Podrán ver que paulatinamente en la media de las notas obtenidas por el sector público canario, fundamentalmente, que es a la que se refiere esta gráfica, mejora a lo largo de los años en el cumplimiento de las obligaciones de actividad. Perdón que te interrumpa. ¿Ha terminado el tiempo? Si puedes ir concluyendo. Voy 10 minutitos. Este cuadro de alguna manera contextualiza ese esfuerzo realizado digamos, el año pasado por el equipo del comisionado, porque es el cuadro de mando de nuestra actividad. Ustedes verán que yo, aquí me oculta, a ver si oculto esto. Ustedes verán que el año pasado, prácticamente el año 2020, el número de nuestros expedientes totales fueron 2.700. En realidad, por los 199 evaluaciones que hicimos sobre el COVID, es decir, son no actividad generada, y el aumento también importante de las evaluaciones de publicidad activa realizadas por el comisionado. Igualmente, había crecido también el número de reclamaciones en el año 20, no por el COVID, como hemos visto, pero había crecido. De forma que ese año, a pesar del teletrabajo, a pesar de estar todos encerrados en casa, en medio por teletrabajo, conseguimos continuar con la labor. Yo ya voy a acabar con esto. Les decía, de las 386 reclamaciones, en estos 2 años, solamente 14, 9 el año pasado, 5 estas, se han referido a cuestiones relacionadas con el COVID, y otras 12, que las computamos ahí como relacionadas con residencias de mayores, han tenido, no ha sido estrictamente COVID, pero está claro que han tenido mucha relación con el COVID porque se despertó una importante, sobre todo estos fueron de periodistas siempre, en Infolibre y otros del país, que han hecho en el caso de Infolibre, ha hecho un gran reportaje, libro, se llama Manos Rico, sobre las residencias de mayores. En el país, un gran reportaje también sobre las residencias de mayores, y en base se construyeron con reclamaciones a comisionados como esta. Sobre el derecho de acceso, de alguna manera, todas de estas 14 que les he citado, todas tuvieron, excepto algunas que desistieron de la reclamación, todas tuvieron estimaciones positivas, y simplemente les dejo ahí, quiero verlo en la transparencia para que les interese, para que sepan exactamente qué es lo que preguntaron. Sobre todas estas cuestiones recibieron estimación por parte del comisionado. Y si tienen Emilio mucho el haberme extendido un poquito, pues espero que no mucho, pues simplemente les invito a seguir con este tema, porque sobre las reclamaciones hablaremos mañana a las 10:30, y sobre evaluación seguiré hablando a las 5:30 de la tarde, Clara Rodríguez, en el grupo que hay específico sobre transparencia y evaluación. Muchas gracias a todos.